Salud y bendiciones a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas en este su espacio y proyecto Cápsula del Reino. Muy bien, amados, estamos avanzando en el tema Tecnologías Divinas, segunda fase. Y hoy vamos a cubrir la cápsula número 2 del tema. Y para ello yo le voy a invitar, por favor, a que vaya a su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 3 del capítulo 6. ¿Por qué quiero hacer esta lectura así corrida? Bueno, es importante de entrada para que usted vaya familiarizándose con un estudio saludable, y es reconociendo lo siguiente. Primero, la Biblia no fue un libro, o no es un libro escrito en capítulos y versículos. Los libros contenidos en la Biblia nunca fueron escritos así. Sin embargo, no está mal del todo, porque de alguna manera podemos identificar algunas escrituras mencionando el capítulo y el versículo. Especialmente los libros o llamadas cartas del Nuevo Testamento menos fueron escritas con este patrón de capítulos y versículos. Por eso, cuando usted va a leer una carta, ya sea de Pedro, de Pablo, de Juan, etcétera, usted tiene que leer todo el pensamiento, desde su inicio hasta su culminación. Luego relee de nuevo, va conectando el tema central del libro o de la carta, y inmediatamente va a comenzar a ver una realidad totalmente distinta que leer considerando los capítulos y los versículos. Este es un punto muy importante al que usted hace bien en considerar, en tomar en cuenta cada vez que vaya a hacer una lectura, especialmente cuando es para un estudio, cuando va a realizar un estudio. Ok, leemos entonces Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el versículo 3 del capítulo 6, y vea cómo el pensamiento tiene una conexión directa, o debo decir que los capítulos y los versículos no pueden romperlo bajo ninguna circunstancia. Dice así, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, por lo antes dicho, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Muy bien. Cápsula 2 del tema Tecnologías Divinas,
segunda fase o fase 2, como a bien pues le quieras recibir. Ok, observamos en estos pasajes dos puntos que sobresalen y que tienen una importancia trascendental, sí, de avanzar, sí, de conectarnos con la realidad presente nuestra se trata. Es decir, si queremos interactuar con la agenda de Dios para nuestros días, es muy importante considerar estos puntos que a continuación voy a mencionar. Número uno, y ya lo he dicho en otras ocasiones, y créeme que voy a hacer un énfasis en esto porque creo que es lo más grave que se comete en todo círculo religioso. Y de hecho, una de las razones por la cual se originan o se generan cada vez más círculos religiosos es justamente por este error. Y es que cuando tú vayas a leer el libro, la Biblia, no puedes hacerlo viéndote en primera persona. Muy importante eso. Este libro, Hebreos, no fue dirigido a ti primero porque tú no estabas presente cuando el libro se escribió. No eras audiencia, no eras el público. El objeto de ese libro, el blanco de ese libro, no eras tú. Y número dos, si me escuchas y estás en cualquier parte del occidente del planeta, pues tú no eras judío, no eras hebreo, por lo tanto, el libro no era dirigido a ti, no debes verte en primera persona. Ese es un punto importantísimo si queremos extraer el pensamiento correcto, inmerso en las Escrituras, cada vez que querramos hacer un estudio, querramos hacer un análisis, una investigación de cualquier libro de la Biblia, es muy importante pues que nos paremos desde esa posición que no se nos dijo a nosotros. Nosotros solo estamos revisando una historia ya consumada, cumplida, que forma parte del pasado y ni siquiera el pasado nuestro. Entonces tenemos que verla ya, tenemos que ubicarlo en el tiempo y en el espacio que ocurrieron los hechos, los acontecimientos. Número dos, este libro se escribió alrededor del año 70 después de Cristo, durante el primer siglo. Es decir, si le diésemos un equivalente, un calificativo equivalente a nuestros días, dijéramos, sin temor a equivocarnos, que fue la década de los 70 durante el primer siglo. Ese fue el tiempo en el que este libro hebreo se escribió. Ahora fíjate, vamos a entrar a mayor profundidad en estos pasajes. Fíjate que aquí había un problema de atraso. Aquí había un problema donde la gente estaba totalmente estancada. Estaban en una actitud totalmente retrógrada, una actitud invertebrada ante los acontecimientos, ante los kairos que se estaban manifestando con respecto al propósito y la voluntad de Dios para aquellas generaciones. Había en desarrollo, en curso, una agenda ejecutándose y estas personas estaban con una actitud totalmente ajena a lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se quedaron en el tiempo, se estancaron, se estacaron, se vararon en el tiempo y no avanzaron. No avanzaron. Ahora, el autor está diciendo, tanto tiempo hace que se les está enseñando que ya deberían de ser maestros
que ya deberían de tener una capacidad, unas habilidades, facultades para impartir un conocimiento que ya deberían manejar a la perfección, con toda facilidad. Sin embargo, esa no es la actitud, ese no es el panorama que tenemos, sino que lo que está a la vista es que hay un cuadro de un estado mental totalmente retrógrado con respecto a las tecnologías divinas de punta que se estaban manifestando, o los kairos de Dios del momento, y la actitud de esta congregación, la actitud de esta ciudad o de este pueblo a quien se le está dirigiendo la carta, en su mayoría estaba totalmente ajena. Por ende, el autor del libro viene tocando un tema mega, ultra, infra, súper importante, como lo es el tema del orden sacerdotal que se había establecido desde el trono de Dios, que era según el orden de Melquisedec y no según el orden de Leví. Y quien estaba ejerciendo dicho orden sacerdotal o dicho sacerdocio era el Señor Jesucristo. El autor del libro dice: acerca de estas cosas tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Esto sí es un problema serio. Las personas cuando son tardas para oír. Y esto no tiene que ver con sordera humana o sordera física, no, señor. El término allí, oír, se está usando como metáfora. Lo que el autor a los hebreos está diciendo es: ustedes se han hecho torpes, tercos, tardos para entender. O sea, la manera como están procesando las tecnologías, el recurso tecnológico, las técnicas tecnológicas que están dadas para resolver los problemas de su diario vivir y prepararlos para los acontecimientos que han de venir en favor de todos ustedes, los judíos, los hebreos, enmarcados en el propósito de Dios eterno para con Cristo Jesús, se están quedando ajenos, están quedando a espaldas de lo que Dios está haciendo en sus días, y no se están dando cuenta que ustedes son partes, en teoría, de los protagonistas de que estos eventos se lleven a cabo en el planeta. Fíjate la gravedad del asunto. Se han hecho tardos para oír. Y este es otro problema. La gente falta de entendimiento. ¿Cuántas personas se aparecen en mi camino, cristianos de distintas denominaciones, que se hacen llamar pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles? Y cuando usted analiza y evalúa el entendimiento de estas personas, no solo es un entendimiento que está acá, inmerso, preso, totalmente atrasado, totalmente retrógrado, sino que lo tienen tergiversado, o sea, no tienen el concepto, no tienen la definición o el entendimiento correcto, es la palabra, de estos temas. Oye, le hablas del orden de Melquisedec y no entienden un orden que ya cumplió con su misión, ya llevó efecto todo aquello para lo cual fue plantado, para que ahora disfrutemos de una plenitud de herencia donde no hay pecado que redimir
y ni muerte que quitar, sino que el acceso para entrar a la presencia del Eterno está totalmente abierta para que toda la humanidad entre con un entendimiento abierto y disfrute de su herencia, haga uso genuino, legal, legítimo de su herencia para sumar el mayor nivel de felicidad a su vida. Entonces el autor dice, bueno, yo no puedo hablar de estas cosas porque son difíciles de explicar, porque ustedes son lentos en entender. Y mayormente la lentitud del entendimiento en una persona justamente es por causa de las tradiciones y costumbres que no hacen otra cosa más que torpedear, obstaculizar el conocimiento genuino, la tecnología, el recurso divino que se está dando en un momento determinado de parte del cielo, de parte del reino de Dios. Y la gente pues lo está viendo como algo ajeno, incluso hasta probablemente muchos lo están viendo como un enemigo. Fue lo mismo que les dijo Cristo a sus discípulos, registrado en Mateo 24 y en otros evangelios, cuando ellos les están preguntando acerca de su venida del fin del siglo. Cuando comienza a declararle, para hacer la historia corta, una de las advertencias que les da es que mientras ustedes están hablando de mi reino, que ya está en curso, después que yo me vaya, después que el Espíritu venga sobre ustedes y comience la predicación del Evangelio, mientras ustedes están evangelizando al mundo, yo estoy dando señales, evidencia de que estoy sentado en el trono y que todo lo que ustedes están haciendo y hablando está respaldado por mí, pues muchos de ellos, hablando de los judíos, hablando del fariseísmo, del judaísmo, los matarán a ustedes creyendo que me están rindiendo culto a mí. ¿Por qué? Por las tradiciones y costumbres. Fue algo que Cristo les reprochó a los fariseos de sus días. Vosotros habéis invalidado mi palabra, la habéis hecho infructuosa, inoperante. ¿Por qué? Por vuestras costumbres y tradiciones. Ese era el problema de esta congregación. Entonces, todo el que es inexperto en la palabra de justicia, pues, lamentándolo mucho, no puede comer alimentos sólidos, sino que debe seguir dependiendo de leche, debe seguir dependiendo de algo que ya tienen años consumiendo, ingiriendo. Sin embargo, no se ven pruebas, evidencias de adelanto. Y comienza el capítulo 6 diciendo, por tanto, otra exhortación de lo mismo, de avanzar, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautismos, número 3, de la imposición de manos, número 4, de la resurrección de los muertos, número 5, y del juicio eterno, número 6. 3 puntos, 3 temas que el autor a los hebreos los está dando ya sin importancia. No es que no la hayan tenido, la tuvieron, pero para el momento que se está escribiendo la carta, ya esos temas no tenían importancia. ¿Por qué? Porque se habían dado otras tecnologías más importantes, ya todo esto estaba quedando consumado, cumplido, y había que avanzar hacia otro nivel superior en tecnologías, en recursos, en desarrollo, en calidad de vida. Y esta iglesia estaba quedando desapercibida de esto. Ahora fíjate lo grave de esto. Estas personas estaban allá y estaban a un paso de actualizarse y conectarse pues con la ola o la agenda de aquella generación. Pero fíjate la gravedad del asunto. Cuando tú traspolas esta mentalidad y estas circunstancias
del primer siglo, durante la década del 70 después de Cristo, tú te das cuenta que la situación de hoy, siglo XXI, 20 siglos después, ininterrumpidamente, usted ve que los problemas de ignorancia, que los problemas de atraso, que los problemas de actitudes retrógradas, de mentalidades fosilizadas, es una realidad hoy. Podemos decir, sin ánimo a condenar ni a juzgar, pero lo que se practica hoy por hoy en el mundo cristiano evangélico y en todas las religiones cristianas es un yuraxipar espiritual. Se practica, y lo peor no es el atraso que esas tecnologías hoy representan, sino que la concepción o la persuasión que se tiene de esos temas en muchos casos es errada, completamente errada. Fíjate que te dice que había que dejar los bautismos, y el término dejar allí es lo que hace todo. Por ejemplo, es cuando un niño tú le quitas los pañales y comienza a usar otro tipo de vestimenta, digamos, de mayor nivel. ¿Ok? Es cuando tú le quitas la leche materna y comienzas a darle un alimento un tanto más sólido para que vayan haciendo le vayan formando o haciéndole un estómago más fuerte. Es lo mismo que está diciendo el autor a los hebreos. Ya ha pasado mucho tiempo y estas cosas están consumándose. Lo que tenemos a mano, lo que tenemos adelante es la perfección. Y no es nada nuevo, porque el apóstol Pablo le dijo a los colosenses, vestidos del nuevo hombre, o cuando les habla del vínculo perfecto, y vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hablándonos de que el amor es quien nos conecta a la perfección, o es quien conectó a la iglesia a la perfección que en aquellos días ya estaba dada. Bueno, de esta manera culminamos con esta segunda cápsula del tema Tecnologías Divinas, fase 2. Será entonces hasta la próxima. Feliz día.